Bueno, antes que todo, también agradezco a ustedes como equipo APCD Chile por la invitación y también por el interés en que se puedan mostrar estudios de psicólogos interesados en el deporte desde un punto de vista cualitativo, como ya decíamos en backstage. Y bueno, básicamente lo que quiero compartir con hoy día a ustedes son propuestas, resultados de investigación, que va a estar aquí, perdón, ahí sí, que son propuestas o posicionamientos, que como en un primer momento, que sería incluso un poquito más teórico si se quiere. Luego voy a comentar en términos un poco más extendidos un estudio que tuvimos la oportunidad de hacer con deportistas sobre la identidad, específicamente la identidad deportiva en Chile, eh, también sobre esto que llamamos vida cotidiana, eh, también a través de un resultado de investigación, y por último, en el cómo podemos aportar los psicólogos, eh, quiero o quise proponer ideas, sugerencias como para que podamos discutir, ¿ya? El punto número 4 para mí, más que decirle cómo podemos aportar los psicólogos, es que abramos el espacio para discutir, para preguntas, y ahí quizás podamos debatir y tomar algunos acuerdos respecto a cómo podemos aportar los psicólogos, ¿ya? Entonces, la presentación tiene estos 4 momentos. El primero que va, como les dije, obedece a un posicionamiento también y a una propuesta teórico-conceptual. Luego hablamos de identidad vida cotidiana al mismo tiempo y finalmente este momento de discusión, como les decía. Para hablar o referirme al posicionamiento, al cómo pensamos el deporte, yo me adscribo o me identifico en una comunidad que se reconoce, al menos cada vez más internacionalmente, como los estudios sociales y culturales del deporte. Y es una comunidad de investigadores e investigadoras que estudia comprensiva y críticamente el deporte desde las ciencias sociales, y ahí yo remarco en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica específicamente nosotros hemos tenido la particularidad de hacer crecer este campo desde distintas disciplinas del conocimiento, ¿sí? No solamente desde la psicología, como ocurre al menos desde mi experiencia, como ocurre en otros países europeos, por ejemplo. ¿Sí? No sé, en Europa uno, insisto, en mi experiencia, yo he podido ver que los psicólogos del deporte no necesariamente van a poder dialogar o discutir con antropólogos del deporte, con sociólogos y sociólogas del deporte, con historiadores, sino que eh, las disciplinas funcionan más disciplinarmente o más como aisladamente. En Latinoamérica, en cambio, el campo de los estudios sociales y culturales del deporte surge de forma transdisciplinaria. O sea, las preguntas, los temas que interesan investigar se desarrollaron desde sociólogos, antropólogos, algunos psicólogos, comunicadores, etc. ¿Sí? Entonces, por eso remarco la palabra Latinoamérica y lo transdisciplinario. ¿Qué dicen los estudios sociales y culturales del deporte respecto a esta práctica? Decimos que el deporte es una institución cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el deporte no tiene valores en sí mismo, como tradicionalmente desde el sentido común sobre todo se menciona. Se dice que el deporte hay que promoverlo porque tiene valores positivos en sí mismo y es por eso que tiene que existir y se debe mantener el deporte en la sociedad. Desde este posicionamiento, el deporte no tiene valores, ¿sí? Sino que en la medida en que se va construyendo o se va promocionando, adaptando en ciertos territorios o espacios sociales, van a emerger los valores que podría llegar a tener el deporte. Desde ahí quizás hay personas que hablan de los valores y antivalores, ¿sí? Como para marcar esas dos diferencias, pero no es la que obedece a la institución cero. ¿Sí? En el fondo, lo que obedece a la institución cero es decir que no tiene valor en sí mismo y que en tanto práctica humana
van a ir emergiendo los valores que podría llegar a tener el deporte. También desde este posicionamiento se manifiesta que el deporte no es un reflejo de la sociedad, como también desde el sentido común muchas veces se dice, sino que el deporte es una institución o un pilar, al igual que cualquier otra dimensión de la sociedad, o al igual que cualquier otra institución de la sociedad. O sea, la educación, el trabajo, la salud, el deporte estaría también actuando para sostener la sociedad que en distintos lugares se van construyendo y se van reproduciendo. Eso quiere decir el segundo punto. Y articulados los dos puntos, los estudios sociales y culturales del deporte manifiestan que básicamente esta práctica humana sería una herramienta o un medio para expresar ideas sobre el ser humano, ¿sí? Más que, como ya decía en el principio, una institución o una práctica que tiene valores o que tiene una esencia positiva o noble por naturaleza, más que eso sería un medio o una herramienta para expresar ideas sobre el ser humano. Y aquí quizás cuando hablemos de identidad podríamos refrescar esta noción. Desde los estudios sociales y culturales del deporte, con las distintas disciplinas que componen esta comunidad académica, científica, quien también investiga, se han estudiado, se toman ciertos discursos y prácticas en relación con el deporte. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de ir mapeando, de ir estudiando cualitativamente y un poco más en profundidad, son los discursos médicos y biomédicos asociados a la promoción del deporte, sobre todo, en donde se instala el deporte como una herramienta de salud y que hay que hacerlo para no enfermarse. Se identifican también discursos esencialistas, quizás como ya lo adelantaba en el punto anterior, como una práctica que en sí misma es buena y tiene una esencia noble. También se identifican discursos y prácticas que apelan a lo salvacionista, que ejemplificando sería como los grupos desposeídos o que tienen alguna carencia social o económica deberían practicar deporte para salvarse de esa situación. También se identifican discursos utilitaristas que apelarían a la práctica del deporte para conseguir determinadas, en el caso, por ejemplo, chileno, lo que hemos visto es que se promueve el deporte desde un punto de vista utilitarista para conseguir cuerpos adscritos a los cánones de belleza, quizás curvas o musculaturas, de acuerdo también a los cánones de belleza masculina o femenina, ¿sí? En el fondo se haría para eso, para cumplir con ese fin. También un último, o uno de los más nuevos que hemos identificado ha sido el discurso inclusionista, y que es muy similar al que apela a la esencia, pero en el fondo tiene la particularidad de que en la sociedad muchas veces se dice que el deporte en sí mismo también, o muchas veces los deportes colectivos, por el solo hecho de que sean colectivos, son prácticas que van a integrar a la gente, que van a incluir a las personas. Y al menos desde la investigación que yo he tenido la oportunidad de hacer en escuelas, en clubes, no sé, clubes deportivos escolares o prácticas también de rendimiento, eso al menos en el campo no se ve o no se condice con esta idea de que es inclusivo por naturaleza. Y lo otro que hemos también podido distinguir desde la investigación es que el deporte adquiere mayor sentido, o sea, tiene un sentido en sí mismo o tiene una relevancia social en sí mismo, sí, pero adquiere mayor sentido en la medida en que se vincula con otras instituciones. Por ejemplo, y nuevamente desde la experiencia que he tenido la oportunidad de realizar, el deporte adquiere más sentido en la medida en que se vincula con educación, con salud o con trabajo, y así podrían haber otras. Y también con otras disciplinas del conocimiento. O sea, un estudio sobre deporte hecho por médicos o médicas probablemente sea mucho más relevante que un estudio hecho sobre la salud realizado por algún entrenador o entrenadora o por un profesor o profesora de educación física. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es lo que cuando hablamos de los estudios sociales del deporte hemos mapeado en cuanto a los discursos y prácticas.
El campo es, cada vez es más amplio, por lo tanto, con esto no alcanzo a cubrir lo que hoy hace el campo, pero creo que son ideas generales. ¿Ideas generales para qué? Para poder incluir a la psicología, a la psicología interesada en el deporte como una disciplina de los estudios sociales y culturales del deporte. Y aquí hay una propuesta que hemos venido desarrollando con dos compañeros, sus nombres son Luis Pozo y Pablo Romero, que apela a la psicología social y crítica del deporte. ¿Sí? Insisto, psicología social y crítica del deporte sería una propuesta para pensar una psicología del deporte en diálogo con las ciencias sociales, si ustedes quieren, o con los estudios sociales del deporte. ¿Qué propone en términos generales esta psicología social y crítica del deporte? Un cambio en la mirada del deportista, básicamente pensarlo como un sujeto activo, con voz y capaz de transformar su realidad, como una psicología responsable de, no quiere decir que las otras psicologías no sean responsables, sino que se responsabiliza, o sea, asume como propia, se hace cargo de las implicancias éticas y políticas de la labor del psicólogo y psicóloga en el deporte. Luego, si quieren, podemos discutir sobre esta, solo quiero en este momento presentar las ideas a modo general. Esta psicología social y crítica del deporte también propone repensar el rol del psicólogo y psicóloga en los contextos privados y públicos, como haciéndose nuevas preguntas que faciliten el abordaje de nuevos problemas. Hoy la experiencia o el trabajo de campo que tienen psicólogos y psicólogas en el deporte cada vez se vincula con más instituciones de la sociedad, si ustedes quieren, o cada vez es más relevante, por ejemplo, la comunidad a la que escribe el deportista o la deportista, o el equipo con el que estoy, el género, la etnia, la migración, la tecnología o el acceso a ella, el territorio y también las relaciones de poder. Entonces, integrando estas dimensiones a la praxis del psicólogo y psicóloga del deporte, creemos que se generan nuevos problemas, nuevas preguntas y probablemente nuevas soluciones y un crecimiento de la disciplina. Como un quinto punto también de esta propuesta, surge la reinterpretación de las técnicas tradicionales y la construcción de nuevas, ¿sí? De nuevas técnicas o de nuevas formas de intervenir en el trabajo práctico con deportistas, con equipos, entrenadores y cualquier otro sujeto deportivo. Y por último también esta psicología social y crítica del deporte propone considerar a la, perdón, aquí me apareció un chat, perdón, propone considerar a la psicología como parte de los estudios sociales del deporte y en efecto como parte de las ciencias sociales y de las ciencias del deporte. Yo recuerdo por ahí algunas discusiones sobre que la psicología del deporte podría adscribir a las ciencias del deporte. Yo creo que sí, que puede adscribir a las ciencias del deporte, pero yo entiendo a la psicología como una ciencia social. Entonces, creo que hacer ese mix permitiría también ampliar el campo y ampliar la mirada, ampliar el foco de intervención y de investigación. Bueno, yo no me preocupo del chat, ¿cierto? Ustedes lo van viendo. Que, ahí Sí, me aparece. nosotros lo vamos viendo, Rodrigo. Ya, vale. Entonces, bueno, dicho los puntos anteriores, aquí aparece, tampoco los voy a desarrollar, solo los voy a mencionar, un cuadro comparativo, voy a mover esto para acá, un cuadro comparativo sobre esta psicología social y crítica del deporte a modo de propuesta, comparada con la psicología tradicional del deporte que hemos llamado nosotros. Esto, lo que acabo de mencionar en la lámina anterior y en esta, es un artículo, y ahí aparece la flechita, es un artículo que está en prensa, que va a salir publicado ahora en el año 2020 en esta revista, Cuadernos de Psicología, y se llama Hacia una psicología social y crítica del deporte. Así que ahí van a poder leerlo y compartirlo, discutirlo, criticarlo, todo lo que quieran. ¿Ya? Entonces, en este artículo, ¿qué decimos? Que esta psicología social y crítica del deporte piensa una ontología considerando múltiples realidades que se construyen socialmente, en comparación a la psicología tradicional del deporte que piensa una realidad única, objetiva y neutral. Insisto, solo voy a nombrar, si alguien tiene preguntas después,
con mucho gusto la respondo. Plantea una epistemología, o se posiciona desde una epistemología socioconstruccionista, y nosotros entendemos que la psicología tradicional del deporte se posiciona en términos generales y amplios desde una perspectiva más positivista. El objeto de estudio de la psicología social y crítica del deporte es la práctica deportiva y el contexto social que la condiciona. Desde lo tradicional, al menos desde los trabajos que tuvimos la oportunidad de revisar, que fueron varios, aparece como objeto de estudio el deportista, el rendimiento y el resultado deportivo. Se identifican otros temas, sí, pero sobre todo son el deportista, el rendimiento y el resultado. La visión de sujeto de la psicología social y crítica del deporte es una visión de un deportista social y con agencia, versus una psicología tradicional que piensa a un sujeto deportivo individual y sin agencia. El enfoque para trabajar desde una psicología social y crítica del deporte, nosotros apelamos a un enfoque educacional, comunitario y discursivo desde la psicología discursiva, versus un enfoque de la psicología tradicional que sobre todo se centra en un enfoque más clínico y psicométrico. Y por último, en cuanto a las metodologías, o a la metodología en general, la propuesta de psicología social y crítica del deporte se posiciona desde una metodología que busque o que se base en la comprensión y en la transformación, versus los estudios tradicionales en psicología del deporte que se han centrado sobre todo en la medición y el control de habilidades psicológicas. Entonces, bueno, eso es como en términos generales una psicología del deporte social y crítica, que adscribe a los estudios sociales del deporte y que no tiene inconvenientes en también sentirse parte de los estudios o de las ciencias del deporte. ¿Ya? Esto es dije que es como lo más teórico, si se quiere, dentro de la presentación. Dicho eso, o esta propuesta un poco más teórica, intentamos llevarla a la práctica. Y como yo creo, como cualquier disciplina científica, las ideas, las nuevas preguntas se intentan materializar tanto en la intervención o en la praxis, como en la investigación. Entonces aquí yo voy a mostrar dos resultados de estudio. Me voy a centrar sobre todo en el de identidad, porque es el más nuevito también, y luego también les comento el de la vida cotidiana. Respecto a la identidad, yo creo que hay nociones generales que considerar. Lo primero, y desde mi punto de vista lo más importante, es considerar la identidad como un proceso cultural, material y social que está condicionado históricamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la identidad no es que se vincula también con la propuesta, por eso lo hice, de psicología social del deporte, ¿no? Psicología social y crítica. La identidad no es una esencia que portamos nosotros, ¿sí? Esto, insisto, son propuestas y son también posicionamientos teóricos. No, en el fondo, cuando nos identificamos o cuando hablamos de nuestra identidad, no estamos hablando de una esencia que portamos. No es que porque yo me llame Rodrigo Soto y mi papá y mi mamá sean tales personas, yo voy a ser o estoy marcado para siempre para ser de determinada forma, ¿sí? No. Desde este posicionamiento, al menos para mirar la identidad, nosotros usamos una concepción más que apele a que, en el fondo, vea la identidad como un proceso que está en constante elaboración y reelaboración, como dice ahí, y que permite mantener y cambiar de forma simultánea ciertos aspectos de las identidades. No es que uno en la investigación los cambie, sino que nosotros asumimos, pensamos las identidades como no estáticas y no esenciales, ¿ya? Eso nos permite ver varias cosas, o sea, nos permite pensar, por ejemplo, en el caso de un deportista, que es la persona que tenemos al frente, que se identifica como deportista de alto rendimiento o de un deportista recreativo incluso, no solo tiene esa identidad, o también se identifica con otras identidades, también puede ser papá, mamá, hijo, hija, trabajador, etc. ¿Sí? Entonces hay varias identidades, no es solo una. O incluso, no sé, pensemos en un ejemplo futbolístico. Yo en tanto jugador me identifico como, no sé, lateral izquierdo. Pero bueno, esa identidad de lateral izquierdo podría llegar a transformarse y ser un delantero o un extremo izquierdo. Bueno, sí,
Entonces, ahí se podría, esta propuesta en el fondo se materializa ahí en un ejemplo deportivo. Cuando hablamos de identidad también es importante destacar que el Estado ha jugado, y en términos históricos, ha jugado un rol importante en la construcción de identidades porque, sobre todo a principios del siglo XX, los estados para tener mayor fuerza apelaron a la identidad o apelaron a la nación como un motor de la identidad. Entonces, para ser chileno o chilena, me tengo que identificar como parte de esta nación, y desde ahí el Estado también ejerció promovió bastantes prácticas, una de ellas el deporte, como una herramienta también promotora de identidad. Entonces, de hecho, en los estudios sociales del deporte, el vínculo identidad-Estado es uno de los que tiene también bastante tradición de estudio. Como tercer punto respecto a la identidad, y aquí aparece entre paréntesis deportiva, este tercer punto ya apela a la identidad deportiva. La identidad deportiva plantea que en el fondo la dedicación al deporte puede ser uno de los roles que en la medida en que las personas lo practiquen permitan construir su identidad, ya como lo decía en el primer punto. Y esta dedicación al deporte también está marcada por otras dimensiones de la sociedad que afectan la identidad, tales como los proyectos sociales deportivos, la maternidad, el género, la raza, la invalidez y los modelos deportivos profesionales y comerciales. Estos son temas, este cuarto punto, son temas que nosotros identificamos a la hora de investigar este concepto de identidad deportiva, ¿sí? Cuando se investiga identidad deportiva, al menos en los estudios de los últimos 5 años que pudimos revisar nosotros, son relevantes para considerar o para poder comprender la identidad deportiva, como decía ahí, los proyectos sociales y deportivos, que el municipio, no sé, de Iquique, había alguien por ahí, enfoque un trabajo, tenga una línea de trabajo de promoción del deporte, es muy relevante para comprender la identidad de los deportistas iquiqueños. Que el Estado de Chile tenga una determinada política deportiva sobre mujer, tercera edad o alto rendimiento, es muy relevante para comprender la identidad deportiva de los deportistas chilenos. Y así, ¿ya? Otras dimensiones también se vinculan con o afectan la construcción de la identidad, como la maternidad, el género, y cómo aparece. Ahí yo pongo invalidez entre comillas porque el concepto traducido desde el inglés. Entonces, nosotros hablamos a veces de capacidades diferentes o de discapacidad, también se habla muchas veces, ahí lo traduje de forma literal como invalidez. Y también los modelos, ¿sí? Modelos deportivos profesionales y comerciales son relevantes a la hora de imaginar la identidad deportiva. Luego, si a alguien le interesa eso, podemos profundizar en por qué lo son. Y con este mapeo sobre la noción de identidad, nosotros quisimos desarrollar una investigación con el grupo de trabajo que coordino en la Universidad Andrés Bello, que es GIDAF, que se llama Grupo de Investigación en Deporte, Actividad Física y Sociedad, sobre la identidad, ¿sí? La identidad deportiva de nuestro diagnóstico era que los estudios del deporte, al menos desde las ciencias sociales, han estudiado el campo deportivo tomando en cuenta las políticas públicas, la relación entre los departamentos locales y los clubes deportivos, como que los estudios del deporte se identifican ciertas temáticas. Y nos dábamos cuenta, en ese tiempo cuando propusimos este proyecto de investigación, nos dimos cuenta de que habían pocos estudios que relevaran la voz de los y las deportistas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, de hecho, bueno, esta presentación sobre identidad, o este artículo sobre identidad deportiva, es parte de un proyecto en general, es uno de varios otros artículos que tuvimos la oportunidad de construir. Entonces, bueno, hecho ese contexto, en esta investigación quisimos considerar a quienes nosotros creemos que son los principales actores del campo, los y las deportistas. Entonces, en este estudio, que también está en prensa, eso sí en otra revista, que es revista Movimento, se llama, que es brasileña, este estudio se llama Identidad Deportiva en Chile, un proceso sociocultural y material marcado por el Estado y el neoliberalismo. Y ahí, al menos con
los fragmentos de la entrevista, les voy a comentar un poquito por qué. ¿Ya? En cuanto a los resultados, les quiero mostrar al tiro los resultados. Para hablar de identidad deportiva nosotros encontramos estas dos dimensiones, ¿sí? Las condiciones socioculturales y las condiciones materiales. Las condiciones socioculturales, a su vez, están constituidas o construidas por el rol del Estado, el sacrificio, el individualismo y el género. Y las condiciones materiales apelan a la disciplina deportiva y a la situación socioeconómica tanto de disciplinas como de las personas que practican determinados deportes. Entonces, estas dos grandes categorías son las que a nosotros nos permiten hablar o proponer ideas, o proponer discusiones, sobre todo, sobre la identidad deportiva en Chile. ¿Sí? Muestro algunas citas, a mí me gusta mostrar también los datos de investigación, o sea, los datos de la entrevista cuando presento investigación, respecto al primer momento, ¿sí? Los celestes son las condiciones socioculturales, los verdes las materiales. Desde las condiciones socioculturales, el rol del Estado y el sacrificio en tanto valor son aspectos relevantes a la hora de pensar o poder discutir sobre la identidad deportiva chilena. Y ahí dos citas. Dice un deportista, los nombres que aparecen son nombres de fantasía, solo en el fondo decimos a qué modalidad escribe. Dice un deportista de alto rendimiento adaptado. Yo creo que lo principal es la garra, las ganas de querer el deporte y a tu país, aunque tu país no te apoye y siempre hay, aunque tu país no te apoye. Y siempre hay un cariño hacia él y querer representar lo más alto al país en otros lugares. Personas que tienen cero apoyo del Estado están con la camiseta puesta así, pero hasta las venas con Chile. ¿Sí? Pensemos en rol del Estado, sacrificio. Otro deportista de alto rendimiento adaptado dice, somos una raza distinta, tenemos algo que nos enlaza, tanto a los paralímpicos como olímpicos. Aquí sin pensar en deporte y sin pensar en qué movimiento, creo que sí hay algo que nos identifica a todos. El chico que hoy en día es deportista es porque quiere ir, porque sabe que la va a pasar mal y sabe que no es una decisión fácil. ¿Sí? Entonces, las condiciones socioculturales que permiten comprender la identidad deportiva chilena, al menos desde esta dimensión, rol del Estado y sacrificio, apelan a que el Estado, esto es la voz de los deportistas por si acaso, después aparece en mis discusiones, los deportistas dicen que el Estado no ofrece el apoyo que podría ofrecer, y aún así hay gente que tiene la camiseta puesta, y la gran mayoría de los deportistas tiene la camiseta puesta. Eso se ejemplifica de otra manera con la cita de abajo, que dice que hoy quien decide ser deportista sabe que la va a pasar mal, o sea, sabe que para estar en este campo hay que sacrificarse. Y este sacrificio, bueno, aparece como un valor de la identidad deportiva chilena, y yo creo que también tiene, o sea, uno lo puede leer desde dos puntos de vista. Al final les comento por qué, respecto a los valores. Otra dimensión que aparece es el individualismo respecto a la identidad deportiva chilena, y un deportista nos dice, si llegamos a unos juegos, este es un deportista de alto rendimiento convencional, o olímpico si se quiere. Un deportista dice, si llegamos a unos juegos y tú me ves con la polera de Chile, deberías decirme, hola, ¿cómo estás? Tenemos la misma camiseta, ¿no? Aunque no me conozcas, dice, no importa si no te conozco, porque te veo con la polera de Chile y te saludo, aunque no te conozca, eso debería ocurrir desde este deportista. Pero no es así, ¿sí? Dice que hay, en el fondo, cuando se va y ahí quizá Alexis nos puede comentar más, cuando se van a los eventos internacionales, como en este caso unos juegos, aunque te vean con la polera o con tu mismo uniforme, no te saludan, ¿ya? Entonces ahí, desde esa cita, hay otras más, pero en el fondo aquí yo quiero graficar, desde esa cita también los deportistas chilenos mencionan que el individualismo es parte de esta identidad deportiva chilena, por este ejemplo, ¿sí? O sea, hay gente que tiene mi misma camiseta, probablemente no sea de la misma disciplina, pero nos conocemos, sabemos que somos Team Chile, por ejemplo, pero aún así no se saluda. Entonces eso se vive en tanto experiencia y emoción como individualismo de parte de los deportistas. Sin embargo, en estas condiciones socioculturales aparece una variación en el relato, y que aparece esta variación desde el fútbol femenino. ¿Ya? Aquí aparece una deportista que es de alto rendimiento convencional, específicamente del fútbol profesional femenino. Y dice, sí, yo creo que existe una identidad, pensando en el fútbol femenino,
yo creo que después de toda la realidad que hemos vivido, es inevitable que no exista eso de yo futbolista mujer. O sea, yo me identifico como futbolista mujer. Y yo juego fútbol y tengo a mis compañeras. Es algo que inevitablemente se da. Existe una organización, no sé si has escuchado, que se llama ANJU, ¿ya? Entonces, esta deportista menciona que a pesar de el individualismo, de que no exista un apoyo del Estado, que haya que sacrificarse mucho para esto, sí nos logramos identificar, al menos nosotros lo pudimos ver en el estudio, desde el fútbol femenino, a través de esta asociación que varias futbolistas la nombraban y generaba también identidad. Entonces ya aparece el género como una variación respecto a esto, a los puntos anteriores. Luego, las condiciones materiales apelan, y aquí es solo una cita, apelan a las diferencias que hay entre personas y entre disciplinas por procedencia socioeconómica o sociocultural, que en el fondo está marcada por lo económico. Y aquí una cita, un deportista de alto rendimiento convencional nos dice, por lo general, la realización de ciertos deportes ha ido ligado a cierto tipo de grupo sociocultural económico, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, un deporte como el hockey, por ejemplo, va a tomarlo un grupo social económico determinado, el fútbol otro, el tenis de mesa otro. Son grupos tan sesgados entre sí, tan separados, tan distantes, que comparten pocas cosas en común. Entonces eso, partiendo por ese tema, ya es complicado que haya como una unión de imagen de deportista general en Chile. Y aquí aparece esta cita, y sobre todo destacado eso, son que básicamente lo que dice el deportista es que en cuanto a las condiciones materiales, los grupos, aunque haya una selección deportiva nacional, existe una diferencia en cuanto a los deportes o la procedencia socioeconómica de los deportes, ¿sí? Y ahí se grafica, ¿no? Dice que incluso son grupos súper separados y súper distantes y que comparten pocas cosas en común. Quizás, de hecho algunos los decían, lo único o casi lo único en común que tenemos es la camiseta roja que tiene el escudo de Chile. Y eso está marcado por las condiciones materiales. Dicho eso, ambas, en el fondo, estas citas que acabo de compartir son las que permiten crear o construir ciertas discusiones o conclusiones respecto a la identidad deportiva chilena. Y son, aquí puse algunos de los puntos que están destacados también en el artículo que ya cité. En Chile la identidad deportiva plantea relaciones que están mediadas por el individualismo. Eso se construye o se vive de forma negativa de parte de los deportistas y las deportistas, tanto desde el alto rendimiento convencional, del alto rendimiento adaptado, del deporte recreativo convencional y del deporte recreativo adaptado. Sí, son estas 4 categorías nosotros usamos para el estudio. ¿Por qué se vive y se experiencia de forma negativa? Porque limita, en el fondo, crear, mantener y promover una identidad deportiva que integre a todos y todas los atletas del país, ¿sí? Entonces, el individualismo se identifica de parte de los deportistas y se construye como algo negativo porque limita la construcción de una identidad deportiva general o más colectiva, como aparece ahí. También lo que nos dimos cuenta y que aparece a modo de conclusión es que el deporte en Chile, según la voz de los deportistas, se distribuye según clase social. Eso manifiesta una brecha socioeconómica que dificulta la creación, también desde la voz de los deportistas, dificulta la creación de una identidad deportiva colectiva, ¿ya? Y como se veía en la cita anterior, o sea, hay grupos diferentes, diferentes unos de otros, y que no identifican o no logran apreciar qué en común tienen, salvo la camiseta, como ya decía. Y como ya también mencioné, el fútbol femenino aparece como una variación en el discurso y como una variación en esta construcción más individual o más separada por clase social, aparece como algo interesante a poder explorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fútbol femenino sí aparece, o sea, fútbol femenino profesional, que fue el que nosotros estudiamos, sí aparece el nosotras, que sería como un ejemplo, una materialización de la identidad colectiva. Y ese nosotras, según la voz de las deportistas, nos dicen que se construye o se ha logrado construir en base a las reivindicaciones y a este reconocimiento, a esta lucha por reconocimiento social que han
que han ido desarrollando, y que incluso hemos visto, yo creo, al menos en Chile, en los medios de comunicación, por hace bastantes años atrás. Pudimos identificar también valores que se relacionan o se vinculan con la identidad deportiva chilena, y estos son estos 4, ¿sí? El esfuerzo, la perseverancia, la garra y la pasión. Ya yo les mencionaba en una cita anterior que aparecía el esfuerzo, pero en otras citas, que obviamente no quise mostrar en función del tiempo, aparece la perseverancia, la garra y la pasión, que yo les decía que se pueden leer desde 2 puntos de vista. Un punto de vista es decir, como, bueno, tenemos valores con los cuales nos identificamos, o nuestros deportistas, tanto de alto rendimiento convencional o adaptado, se identifican de forma colectiva, en tanto deportistas de Chile. Bien, eso sería lo primero, ¿no? ¿Ven? Tenemos valores, por lo tanto podríamos llegar a promoverlos, pero también estos valores, y ahí aparece en cursiva, estos valores, si bien, como aparece ahí, podrían vivirse de una forma colectiva, en ocasiones también pueden invisibilizar precariedades y desigualdades en la vida de los y las deportistas y en el acceso a los bienes necesarios para desarrollar esta labor de forma digna, ¿sí? Si recuerdan, una de las primeras citas que leí decía, bueno, la persona que se quiere dedicar al deporte sabe que aquí lo va a pasar mal, que no va a tener el apoyo del Estado y que va a ser súper difícil esto, entonces hay que asumirlo, ¿ya? Ese ejercicio, o sea, el decir que hay que asumirlo porque esto es así y es natural, y al que le guste bien y al que no que se vaya, es la segunda forma de leerlo, ¿no? Eso no tiene por qué ser natural, ¿sí? Al menos este ya sí es mi posicionamiento. No tiene por qué ser natural que naturalicemos la precariedad y las desigualdades, o incluso el no poder practicar de forma digna el deporte, ¿sí? Eso no es natural. Sí se ha naturalizado, que es un proceso diferente, pero no es natural, ¿ya? Se vive muchas veces de forma natural, y distintos actores que estamos en el campo deportivo a veces participamos para que se viva así. O sea, yo he trabajado como psicólogo en deporte y muchas veces aparece el discurso de, bueno, al que no le gusta que se vaya, hay muchas otras personas que quieren el mismo puesto que tú, ¿sí? Esa es una forma de, en el fondo, validar esta segunda manera de ver los valores deportivos, que apelan a, insisto, naturalizar la precariedad, naturalizar ciertas desigualdades. Eso respecto a el estudio sobre identidad deportiva. Y de forma muy breve, de hecho en una sola lámina, hablo sobre vida cotidiana, que este es otro estudio, ¿ya? De hecho es un estudio previo al de identidad y al artículo de Psicología Social y Crítica del Deporte, por eso quizá lo presento de forma breve. Y aquí, la verdad, menciona que este es un estudio que yo pude realizar con un grupo de triatletas, que eran hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, con familia y con práctica de triatlón desde 1 año hasta 20 años de triatlón, y que por lo tanto varias de estas personas entrenaban 2 veces al día, todos los días. Incluso algunos otros apostaban a hacer una tercera sesión algunas veces. Y este estudio, que también es un artículo, si a alguien le interesa leerlo en profundidad, es un artículo, se lo puedo enviar, que ofrece como interesante para hablar de vida cotidiana este estudio. O sea, ¿qué ofrece como algo interesante? El proceso que ustedes pueden ver, que es un proceso en el fondo que contiene 3 momentos, que es el de desequilibrio, adaptación y mantención, y que en el fondo nos dice que, insisto, yo tuve la oportunidad de trabajar con triatletas, pero hoy con un poco más de madurez incluso, y con bastante tiempo que ha pasado, creo que puede aplicar a otras disciplinas, incluso a otras actividades que uno quiera integrar a su vida cotidiana. Básicamente eso yo creo que es lo potente de este estudio. Cuando queremos inscribir o incluir el deporte en nuestra vida cotidiana, lo primero que ocurre en nuestras relaciones humanas o más cercanas es un desequilibrio.
Y al menos desde el estudio de triatlón, las personas nos decían que cuando decidieron dedicarse a este deporte, eh, chuta, como que la relación de pareja empezó a tener ciertos problemas, mi mamá, mi papá, mis hermanos o mis hijos, mi hija inclusive, también me comenzaban, decían las personas, me comenzaban a interpelar y a decir como, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás yendo por qué te vas 6 horas de la casa y dejas de estar con nosotros? Entonces, eso, el crear una nueva práctica o incluir una nueva práctica a la vida cotidiana, principalmente o en un comienzo, genera un desequilibrio. Que hay quienes pueden sobrepasar ese desequilibrio y quienes no. Los que no sobrepasan ese equilibrio, evidentemente, no continúan realizando deporte o la actividad que quieran incluir a su vida cotidiana. Y eh, quienes sí lograron integrar esta práctica a su vida cotidiana, lo hicieron porque pudieron generar, y aquí destaco esta palabra, lograron generar prácticas de adaptación. ¿Sí? Yo soy psicólogo, yo estudio desde la psicología más social, pero en el fondo, cuando digo práctica, lo digo como psicólogo, ¿sí? Y muchas veces, aquí también hago una crítica, muchas veces nuestra disciplina, en el amplio sentido, ¿no? Aquí no me refiero solo a la psicología del deporte, sino que la psicología en general. La psicología en general ha atribuido los problemas psicológicos a las personas, o sea, las ha atribuido como al tipo de procesamiento o a, a una habilidad psicológica que estaría fallando, que no estaría desarrollándose de forma, no sé, correcta, entre comillas, en una persona individual. ¿Ya? Pero en este caso, este estudio nos plantea que para integrar una actividad a la vida cotidiana se tienen que desarrollar prácticas que sí o sí involucren a otros. Y de hecho, el no mantenerse en el deporte podría estar explicado también por los otros, ¿ya? Que cuando hablamos de identidad, también hablamos de una identidad que es una identidad que me identifica a mí, o que es una identidad para sí mismo, ¿no? Y también es una identidad para otros, por tanto, aquí yo creo es un matiz interesante para considerarlo como psicólogo y psicólogas en el deporte y en cualquier otra disciplina. Entonces, bueno, quienes logran generar prácticas que les ayuda a pasar este desequilibrio pueden adaptarse. La adaptación sobre todo son, como ya he repetido varias veces, son prácticas que involucran a otras personas, sobre todo de la familia o del círculo cercano o relevante o significativo, que le permiten a la persona mantenerse en esta nueva práctica. Insisto, puede ser triatlón, atletismo, fútbol, cualquier nueva práctica. ¿Por qué? Porque en el fondo integrar alguna actividad en nuestra vida cotidiana, insisto nuevamente, implica o invita a vincularnos con otros. O sea, no el eslogan de alguna marca deportiva por ahí que dice que si tú quieres, solo hazlo, o que si tú quieres, listo, suficiente con eso, porque así lo vas a lograr, desde este estudio no es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implica, en el fondo, cualquier práctica implica a una otra persona. Y dicho, mencionadas estas prácticas de adaptación, también para mantener una práctica deportiva en la vida cotidiana, se tienen que generar prácticas de mantención, que sobre todo ahí, en el estudio al menos, algunas prácticas para mantenerse en este espacio apelaban al reconocimiento a la familia, y ahí el otro día en una clase, un estudiante que era, bueno, que es hijo de un futbolista muy conocido en Chile, decía, bueno, gracias al trabajo de mi papá, yo tuve que cambiarme muchas veces de ciudad, de país incluso, y eso nos generaba mucho desequilibrio, si se quiere, para ocupar esa palabra, pero siempre cuando mi papá ganaba, nos ingresaba toda la familia a la cancha. Y ese premio, o sea, este estudiante decía, yo a eso lo alucinaba porque veía a los jugadores que yo veía en la tele, no sé, alucinaba con eso. Eso era una forma de agradecimiento, de reconocimiento a la familia de parte de este deportista hacia su hijo, que aplica eso mismo en este caso en el estudio que ya mencionaba, ¿sí? Para mantenerse también hay que reconocer y hay que generar un equilibrio entre esto nuevo que estoy haciendo y mi vida cotidiana, o sea, mi relación de pareja, mi relación de papá, mamá, mi trabajo, etc. ¿Sí? La mantención apela a eso, al reconocimiento
por el espacio que me tocan los otros o las otras, y al equilibrio entre el deporte o la actividad y el resto de las dimensiones de la vida. Dicho eso, tomo la imagen que está al menos a mi derecha, espero que a su derecha también, o a su izquierda, no lo sé, que nos lleva a discutir cuando hablamos de deporte y vida cotidiana. Que esa culpa, que ese malestar o que esos problemas psicológicos que podrían llegar a tener las personas que no hacen deporte o que están en el deporte, que tienen problemas o tienen sufrimiento, no necesariamente son o se originan o se pueden explicar desde una lógica individual, ¿sí? Varias de estas culpas, malestares o problemas se pueden explicar y se pueden intervenir apelando también a una lógica que integre a otras personas. En el campo deportivo, desde mi experiencia como psicólogo en el deporte, varios de los problemas individuales, como la ansiedad, quizás el típico, la típica, no sé, como motivo de consulta, que es la ansiedad competitiva o precompetitiva, mucha de esa ansiedad se leía de forma individual, o en un equipo de, no sé, 10 personas, hay 5 o las 10 personas tienen ansiedad. Desde nuestro posicionamiento como de una psicología social y crítica del deporte, eh, existen 10 personas con ansiedad, o 10 ansiedades si se quiere, pero también hay un equipo que contiene y que identifica, que construye esa forma de vivir la ansiedad, y que incluso genera prácticas para mantenerla. Como generan prácticas para mantenerla, uno, en tanto psicólogo, y aquí quizás me adelanto al qué podemos hacer, uno como psicólogo también puede generar o facilitar espacios de encuentro para que esas prácticas se puedan transformar o cambiar de algún otro, o se puedan ir en otra dirección, ¿ya? Eso como a modo de comentario respecto a la individualización de los problemas psicológicos. Yo, desde mi posicionamiento como psicólogo, no adscribo a la individualización de los problemas psicológicos. Y lo último, ¿sí? Como, y aquí dije que evidentemente me gustaría abrir la palabra, y sí, bueno, veo que hay varias preguntas, pero no las he podido revisar, quizás ya con las preguntas que hay podríamos comenzar a dialogar. Desde mi experiencia como investigador en el campo del deporte, y desde mi experiencia como psicólogo que trabajó algunos años en el campo deportivo también, ¿cómo creo que podemos aportar los psicólogos? Primero, y ya lo decía, promoviendo espacios de encuentro entre deportistas y entre las personas que sean significativas en el campo, en el equipo, en el club, ¿sí? Dependiendo de la institución en la que estemos. ¿Por qué promover espacios de encuentro? Porque yo creo que estos espacios permiten o pueden crear, mantener y promover, quizás como ya lo mencionábamos en el texto de identidad, pueden crear, mantener y promover una identidad deportiva que integre colectivamente y que permita incluso poder resignificar estas ideas que veíamos en el estudio sobre identidad respecto a las pocas cuestiones en común que tienen los deportistas. Si veo aparecer a Rodrigo es porque me queda poco tiempo, ¿cierto? Sí. ¿No? Ya. No, dale nomás. No, no, Ya. no, Bueno, estoy no, terminando. no es que te quiera Ya, que no es que me termine. Dale apareciste de nomás. pronto ahí. Entonces, bueno, primero, ¿en qué podemos aportar y cómo podemos aportar? Yo creo que promoviendo estos espacios de encuentro. Ejemplo, y ya también lo adelantaba un poquito recién. Trabajar la ansiedad, se puede trabajar la ansiedad con una persona de forma individual a través de técnicas de relajación o de ejercicios de resignificación de la ansiedad, o de identificación de en qué momento aparece la ansiedad, cómo se desarrolla, etc. Sí, y yo lo mantengo, o sea, a mí me gusta trabajar con eso, pero también se puede trabajar o intervenir la ansiedad con otra herramienta, con otras técnicas, si se quiere. Y como ya les decía, al menos yo, en tanto trabajaba en el campo con deportistas y atletas, eh, hacía, generaba espacios en donde colectivamente se definía la ansiedad
y en función de esa definición colectiva y local de esa ansiedad, se generaban prácticas y se generaban acuerdos para poder hacer frente a esa ansiedad. ¿Sí? No eliminarla bajo ningún punto de vista, sino que hacer frente o poder resignificarla. Y no sé, a modo de ejemplo, algunos deportistas que proponían, algunos decían, chuta, ¿saben qué? Yo siento ansiedad cuando mi familia me va a ver a los campeonatos. Otros decían, uy, yo al contrario, yo siento ansiedad cuando no me van a ver, porque yo con ellos me siento súper seguro. Entonces, en el fondo, con estas explicaciones se generaban prácticas, o uno, en tanto, al menos yo en tanto psicólogo, intentaba promover o facilitar ciertos espacios para que esa ansiedad también se fuera abordando desde esta intervención. Entonces, a algunos deportistas se les sugería, o ellos mismos lo hacían, hablaban con su familia, así como ya, por favor, no vayan a verme. Otros decían, por favor, vayan a verme, porque ustedes son mi pilar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el fondo hay diferentes formas y ahí también, quizás tomando el punto 2, en la medida en que uno piensa a los deportistas como expertos de sí mismos y de sí mismas, no como carentes, se puede apelar también a un trabajo colaborativo. Y ese es también el cómo podemos aportar desde mi opinión. Yo creo que el trabajo como psicólogo en el deporte puede apuntar a la colaboración. ¿Por qué? Porque en el fondo la persona que tenemos enfrente vive con sí misma o con sí mismo todos los días, y ha vivido todos los días de su vida consigo mismo, y por lo tanto no hay nadie más experto ni experta en ellos mismos que ellos mismos, ¿sí? Entonces desde ahí yo creo que podemos como psicólogos integrar el conocimiento experto sobre sí mismos, sobre sí mismas, para la intervención, ¿ya? Otro, en coherencia con los puntos anteriores, yo creo que no es descabellado, incluso desde mi opinión, sería positivo incluir a entrenadores, atletas, familias, dirigentes, socios y otros actores y actrices, tanto en los diagnósticos como en las intervenciones que realicemos en tanto psicólogos y psicólogas del deporte. ¿Por qué? Porque en el fondo todos estos roles, todos estos actores y actrices portan experiencia, portan conocimiento respecto, en el caso de que nos estuviera consultando una persona, no sé, individualmente. Todos estos actores y actrices portan, insisto, experiencia y portan conocimiento respecto a este que nos va a ver, a este sujeto o a esta persona que nos va a ver. Si pensamos en un equipo, quizás de forma mucho más gráfica se podría ver, ¿no? Los entrenadores, los dirigentes conocen a su club, los socios y socias, quizás, no sé, yo también he podido trabajar con clubes deportivos, entonces la identidad de un club que tiene 70 años es súper relevante para el trabajo que uno puede realizar como psicólogo y psicóloga del deporte, es súper relevante, ahí hay un conocimiento que yo creo que se ha desaprovechado mucho. Como cuarto punto también, sugiero, ¿no? Bueno, cuando yo preparé esta presentación, yo dije, quizá estoy generando nuevos problemas o incluso estas nuevas preguntas podrían no llegar a ser relevantes o interesantes para quienes estén en el campo. Y creo que efectivamente puede ser así, o sea, puede que esto no sea relevante o no sea interesante para quienes estén en el campo porque portan otra experiencia, pero al menos, insisto, desde mi experiencia como psicólogo que trabajó en deporte, hoy me dedico más a investigar. Así que, cuando hablo de la experiencia, hablo de 2016 hacia atrás, del 2016 en adelante, que me dedico sobre todo a la investigación. Entonces, bueno, quizás para como penúltimo punto, respecto a cómo podemos aportar, yo creo que generando nuevas preguntas, nuevos problemas y nuevas respuestas, como ya lo decía recién, la disciplina, el campo, la ciencia, si ustedes quieren, no tienen otro camino que crecer. Entonces, con nuevas intervenciones, con propuestas quizás que no sean las que tradicionalmente se han llevado a cabo por 30, 40 o 50 años en el campo, yo creo que hay que considerarlas, hay que tomarlas porque, o sea, si hay un trabajo serio y están validados científicamente a través de una publicación, por ejemplo, podrían llegar a ser un aporte.
Entonces, al menos creo que ofrezco estas ideas a modo de aporte para quienes estén escuchando. Y por último, al menos quizás cerrando con el artículo de identidad que les decía que fue de los más nuevos que se van a publicar o que terminamos, hay dos autores brasileños, Trals y Rubio, que dicen que los atletas que no generan un movimiento colectivo, es probable que en el espacio público sean reconocidos por acciones individuales más que por posiciones colectivas. Entonces, yo creo que también como psicólogos y psicólogas en el deporte podríamos favorecer o facilitar a través de estos espacios de encuentro la creación de posiciones o de discursos que sean más colectivos, que tiendan más a lo colectivo. Quizás como, y ahí insisto nuevamente, tomando como ejemplo la experiencia del fútbol femenino, al menos en Chile. ¿Sí? Creo que es interesante porque esa experiencia yo no las conozco en profundidad, pero al menos aparecen en el estudio como relevantes, pueden ayudar a la construcción de una identidad deportiva que esté definida por valores colectivos por sobre individuales. ¿Ya? Ahí dejo mis datos, por si alguien quiere algún estudio, ofrecí bastante artículos, así que si alguien quiere algún artículo, leerlo, no tengo ningún problema en hacérselo llegar. ¿Ya? Eso es lo que les quería comentar. Ahí Ok, están, en la última lámina están las referencias también, por si alguien las quiere visitar en algún momento. Eso, muchas gracias por la atención. Quedo disponible para preguntas, comentarios, quejas, ok, insultos. Rodrigo. Gracias. No, no creo que insulto, pero Nada. primero muchas gracias por tu presentación de deporte, identidad y vida cotidiana. En ese sentido ha sido una muy interesante charla con respecto a estas temáticas. Y antes de dar paso a las preguntas, ¿ya? Quiero darle un aviso a los socios de APCD que después del APC Diálogo 19 vamos a tener una reunión, así que para que se queden un rato en la plataforma, ¿ya? Hay un par de preguntas que están relacionadas con tu presentación. A ver, hay comentario de Gonzalo. Me parece que Gonzalo lo hizo en relación a tu presentación, a la parte que habla de deporte y vida cotidiana, donde tú hablas de desequilibrio, adaptación y mantención. Él parece que menciona que si se podría incluir la resiliencia ahí en esa triada, como parte del proceso a desarrollar por el deportista, de sobreponerse a la situación y poder reincorporarse. Creo que lo incluyo ahí. ¿Se podría Voy de a incluir? una, ¿no? Sí, sí, da una. Vamos Ya. por lo de Gonzalo, que plantea que súper, bajo esa lógica, ¿incluiría la resiliencia? Eh, Dos cosas. Uno, yo creo que hay que distinguir el posicionamiento desde el cual yo en términos genéricos, yo estoy trabajando o investigando como psicólogo o psicóloga del deporte. La resiliencia aparece desde un posicionamiento que no es el de una psicología social y crítica o que piensa en las prácticas, porque son lentes distintos con los que veo la realidad. Desde una psicología social y crítica del deporte, la resiliencia sería como un concepto que está en otro lugar, o sea, existe y se puede ver, se podría aplicar respecto a esto. Pero desde el posicionamiento más teórico, que uno, bueno, cuando uno se posiciona teóricamente, intenta ser coherente con ese posicionamiento y pretende también generar prácticas o intervenciones coherentes con ese posicionamiento. Dicho eso, la resiliencia en el fondo no sería coherente con el posicionamiento que apela a las prácticas o a una psicología discursiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la resiliencia estaría en las prácticas que generan las personas para transformar o para adaptarse a este cambio en su vida cotidiana. Entonces es como un sí y un no, yo creo. ¿Sí? O sea, sí, porque el concepto existe y quizás se parezca a esto. El no, que es un no en buena onda, ¿no? Un no porque en el fondo la resiliencia viene desde otro posicionamiento teórico epistemológico.
Entonces, al menos eso, desde este lugar no aparece como visible, pero sí conozco el concepto y sí podría llegar a aplicar. Eh, y quizás respondo el no, yo creo que hay que también desarrollarlo. No es un no caprichoso o no es un no me interesa, no es un no me importa. El no básicamente es porque la resiliencia es un concepto que sobre todo marca y prioriza una individualización, en este caso, de la solución, o de una forma, o de un posicionamiento ante la vida resiliente. Pero es un concepto que apela a la individualización, a la esencialización de personas resilientes y no resilientes. O sea, yo tengo el gen de la resiliencia o no. Es una caricatura, pero podría leerse así. Entonces, ese es el no, ¿ya? Es un no caprichoso, insisto, es un no explicado. Y ahí, frente a eso, uno puede estar o no de acuerdo, ¿sí? Pero eso, cuando uno piensa en las prácticas yo creo, y al menos a mí me llamaron la atención cuando lo estudié en tanto concepto, yo creo que las prácticas son más amplias y son más democráticas si uno quiere. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede desarrollar nuevas prácticas o puede mantener las que le gustan, ¿sí? O sea, en el fondo, a mí me gusta harto el concepto como de ansiedad, ¿no? La ansiedad uno la puede leer desde una persona que tiene cierto procesamiento mental o que está desarrollando cierto, o que, no sé, en la que identificamos ciertas habilidades psicológicas que no estarían funcionando bien o que estarían funcionando de determinada manera, ¿sí? Pero esa ansiedad también se expresa en prácticas. Entonces, el ir al baño 5 veces antes de la competencia, el que me estén sudando las manos muchas veces, el hacer preguntas 7 veces sobre lo mismo al entrenador o entrenadora, son prácticas, ¿sí? Yo las puedo leer como el proceso que está teniendo la persona en su cabeza, sí, sí, obvio que sí, pero también lo puedo mirar como prácticas. Y ahí aparece la psicología discursiva, que yo la mencioné en esta propuesta de la psicología social y crítica del deporte. La psicología discursiva, eh, yo creo que aquí hay varias personas que estamos en la psicología, entonces puedo hablar más como Sí, psicólogo. claro. La psicología discursiva desaloja la cognición del cerebro, de la cabeza, o del individuo, si ustedes quieren. La psicología discursiva pone el proceso psicológico en la relación humana. Entonces, desde ahí, esta psicología discursiva se hace coherente con intervenir desde las prácticas. La ansiedad, desde la psicología discursiva, no sería eso que yo tengo en la cabeza que me hace expresar, no sé, que se me seque la garganta o lo que ya decía, sino que la ansiedad también se expresa en eso, como digo, en las relaciones que yo he ido estableciendo con mis figuras significativas o de apego, como queramos llamarle, que hacen que yo en este momento exprese esta emoción o esta condición psicosomática, ¿sí? Entonces, es otra forma de ver lo psicológico. Psicología discursiva, ahí si quieren profundicen y, y maravíllense. Al menos a mí me gustó mucho cuando pude comprender esta noción, ¿sí? Porque en el fondo eso pues, nos permite, si se dan cuenta, lo potente es que nos permite desalojar del individuo ese problema psicológico y lo podemos poner en la relación humana. Entonces, nosotros como psicólogos ya no estaríamos interviniendo a esa persona en tanto cerebro que procesa información, sino que estaríamos interviniendo a esa persona como miembro o miembro de un grupo de personas, o no sé, o como una persona que tiene otras relaciones que nos podrían aportar a mejorar o a transformar esa realidad o esa situación problemática. Entonces, bueno, eso con resiliencia, ¿sí? Se puede leer en este proceso, sí, pero la resiliencia, insisto, al menos desde mi punto de vista, es un concepto individualizante y desde mi posición, más desde la psicología social, más discursiva, intento desindividualizar el problema psicológico, como que prefiero, prefiero dejarlo en la relación. Eso, ya no me extiendo más. Gracias, Rodrigo. Bueno, les comento que para los que quieran hacer preguntas, ahí pueden levantar la mano
hay un símbolo que la pueden levantar, y en ese caso Fernando levanta su mano para hacer una pregunta. Así que Fernando, te doy la palabra. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por otro lado. Gracias, Rodrigo. Gracias, No, Rodrigo. tocayo. De nada, Rodrigo. Bueno, el trabajo que estáis haciendo no es ninguna novedad, que estáis súper bien enfocado en todo el tema cualitativo y el tema que hace rato necesitamos tener un cuerpo de conocimiento más importante para lo que estamos trabajando en Chile en diferentes ámbitos. Yo tengo envidia sana contigo porque estoy todavía a mitad de camino con mi doctorado, espero llegar a buen puerto. Pero ¿sabes? Tengo dos preguntas, una que es práctica desde lo teórico, que tiene que ver con qué te hizo posicionarte en el tema de la identidad respecto de lo que estás buscando en Chile, qué gap se quiere cumplir en términos de rellenar información que necesitamos para seguir avanzando como deporte. Y por otro lado, es un tema a lo mejor menor el que te voy a preguntar, pero en algún momento cuando me pongo a leer y los papers y todo este baile, en algún momento he sentido que estoy al límite de meterme a lo que es sociología del deporte. No sé si te ha pasado, no sé si te lo han dicho, entonces me gustaría debatir, o qué opináis tú de estas dos cosas que te acabo de comentar. Vale. Terminando. Lo primero, respecto al estudio que nos lleva o que me lleva a presentarles hoy un trabajo colectivo sobre identidad deportiva. El vacío que nosotros identificamos fue, como lo mencionaba en la presentación, fue que en el campo del deporte se han realizado bastantes investigaciones sobre distintas dimensiones del deporte, sobre todo muchas investigaciones con deportistas, o sobre los deportistas, respecto no sé, bueno, en psicología del deporte en términos amplios, respecto a las bajas de peso, a procesos fisiológicos, como que hay varias investigaciones sobre los deportistas. Pero nosotros nos dimos cuenta que no había investigación sobre la experiencia o sobre las emociones con los deportistas. Entonces, yo creo que ese fue el vacío, que fue la propuesta o el proyecto general, que básicamente fue analizar las políticas deportivas de Chile desde la voz de los deportistas. ¿Sí? Ese fue como el proyecto. Y para eso nosotros hicimos 17 entrevistas a estos 4 grupos de deportistas: alto rendimiento, convencional y adaptado, y deporte recreativo, convencional y adaptado. Hombres y mujeres, varias de las personas que investigamos aparecen en los medios, han ganado medallas por Chile, entonces son deportistas reconocidos. Y la verdad es que la lógica con la que trabajamos en el análisis de las entrevistas fue una lógica inductiva. Entonces, desde los datos, nosotros fuimos agrupando o descubriendo, si se quiere, los temas que debíamos reportar. Entonces, uno fue el tema de la identidad, que es el que presenté acá. Otro tema muy potente fue el que refiere a considerar a los deportistas como trabajadores, que hace semanas atrás hicimos el conversatorio mostrando eso. Otro tema que nos pareció interesante fue el género, y cómo el género es una categoría muy relevante para pensar el deporte de alto rendimiento. Para no extenderme en ese tampoco. Y otro estudio, o sea, en el fondo, otro descubrimiento fue respecto a los factores que dificultan la práctica deportiva del alto rendimiento en específico. Entonces, desde esta lógica inductiva, insisto, nos fuimos, o sea, son como, si uno quiere, los hallazgos o los descubrimientos de la investigación, y en el fondo, desde el estudio cualitativo también, cuando uno va descubriendo los temas, al menos desde mi forma de ejercer el oficio de investigador, lo que hago yo en el fondo es ir metiéndome en los temas, o haciendo la revisión sistemática, bibliográfica, como quieran llamarle. Y en función de eso también fuimos encontrando el vacío.
y específicamente en el estudio sobre identidad, nosotros encontramos estudios que hablaban sobre identidad desde un punto de vista más esencialista, que el que critiqué recién. Yo creo que la propuesta que hacemos, o lo novedoso, o el el vacío que llenamos, es como esta forma de ver la identidad, una forma no esencial, que estamos hablando de identidad de deportistas, ese estudio con deportistas. Entonces, una forma de leer la identidad también no solo desde lo individual, sino que también teniendo en cuenta lo individual y lo social. O sea, en el fondo, el Estado aparece como algo súper relevante. Y alguien podría decir, el Estado irrelevante si queremos hablar de la identidad, porque yo soy mi identidad. Pues yo, Rodrigo, ¿qué tiene que ver el Estado de Chile con lo que yo soy? Y bueno, sí tiene mucho que ver. Y bueno, ahí en el estudio también lo profundizamos, pero en el fondo las decisiones que ha tomado el país respecto a cómo piensa y cómo ejecuta política pública nos afectan tanto a individuos, y esas decisiones nos hacen que nosotros expresemos ciertas formas de vivir el deporte y ciertos valores deportivos incluso. O sea, ahí generamos ese vínculo entre lo individual y lo social. Y respecto a lo segundo, si en el fondo lo que hacemos puede ser considerado sociología del deporte, en tanto psicólogo, como decía al principio, yo adscribo a los estudios sociales del deporte, y los estudios sociales del deporte es una comunidad que piensa el conocimiento de forma transdisciplinar. Entonces, quizás yo soy entre psicólogo, antropólogo, sociólogo, historiador del deporte, si se quiere. Como que no concibo, o sea, no me pienso como investigador como con Exclusivamente isla, desde ¿sí? la psicología. Claro, o sea, sí busco ser coherente con el ser psicólogo, con las preguntas que me hago, o sea, trato de no dejar de lado el individuo, o las emociones, si se quiere. Pero eso no me impide tener un marco teórico, quizás para plantearlo así. Si estudio al sujeto, si estudio las emociones de una persona, eso no me impide tener un marco teórico con sociólogos, antropólogos en general, o del deporte en específico. No veo eso como una limitante, al contrario. Creo que ¿De qué hace pasa? Que crecer la disciplina. cuando hacemos el link después con el terreno un poquito más práctico, aterrizando los elementos teóricos que tú acabas de mencionar, por ejemplo, el de la identidad, tiene muchos vínculos y nexos con las emociones y el proceso de la información en términos de cómo se deciden cosas en función de esa identidad, que es lo que nos ocurre, por ejemplo, en la retirada del deporte respecto de cómo estoy vinculándome en diferentes espacios. Entonces, sí tiene... o sea, yo trato de cuidarme en términos de lo que trabajo, que no sea de alguna manera meterme en el espacio de otros colegas que tienen otra línea, pero si volvemos a la psicología del deporte, desde lo que son las ciencias sociales del deporte, sí tenemos este vínculo que tú señalas, pero tenemos una labor como psicología del deporte que es clara respecto de las emociones, de las emociones y las cogniciones respecto a esta realidad. Entonces, va por ahí un poco mi pregunta, llevado después a lo práctico, al terreno aplicado. Uh-huh. Yo creo que incluso en el terreno práctico no es incoherente esta posición. De hecho, por eso lo planteamos como una psicología social y crítica del deporte. No es incoherente de la práctica. ¿Por qué? Porque nos permite abrir el abanico de herramientas con las que podemos intervenir como psicólogos del deporte. Entonces, si nosotros como psicólogos del deporte nos estamos dando cuenta, y aquí hablo también de mi experiencia, y aquí soy súper transparente, que en el fondo la propuesta que hago de esta psicología social y crítica, sobre todo está marcada por la experiencia de trabajo como psicólogo en una institución pública del Estado de Chile. Entonces ahí yo trabajé 4 años, 5 años, 5 años. Y desde esa experiencia también, como psicólogo en esa institución, es que surge esta propuesta. Y un ejemplo, en mi experiencia, en mi trabajo como psicólogo del deporte, me di cuenta de que había desmotivación. ¿Sí? Desmotivación es una habilidad psicológica que también nosotros trabajamos. O una motivación diferente, no sé, por plantearlo de forma más coloquial.
Desmotivación, ya. Me meto a esta desmotivación en un sujeto particular, si ustedes quieren. Entrando en las cogniciones o en las explicaciones o en la forma de experienciar o de vivir esta desmotivación, una cuestión relevante que aparecía en el relato era la falta de reconocimiento de las autoridades locales hacia la práctica de los deportistas y entrenadores, por ejemplo. Entonces, que insisto, cuando digo falta de reconocimiento, no es que haya una mala intención de no reconocer, sino que no sentían que las autoridades podrían estar más presentes. Y eso como psicólogo a mí se me aparece, o sea, se me enfrenta, y que podríamos decir que es algo no psicológico y que por lo tanto no debería, no sé, no podría trabajar con eso. Pero en el fondo desde esta perspectiva, que insisto, nos permite ampliar lo psicológico a otras experiencias o otras prácticas, es algo con lo que se pudo intervenir. Entonces, en el trabajo como psicólogo de esta institución, generé prácticas para que las autoridades también pudieran generar un reconocimiento a la labor de estos deportistas. Y el efecto de eso fue que los deportistas, como haciendo coherente el relato, y desde lo coloquial también, el efecto de eso fue que los deportistas al año siguiente, en el fondo cuando volvimos a conversar sobre eso, estaban más motivados. Entonces, yo no los veo incoherentes, ¿sí? Yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo con que en el fondo el campo, el objeto de estudio de los psicólogos son las personas y sus emociones, pero las personas y las emociones viven en un contexto, tienen familia, viven en un país y no en otro, y viven en un momento histórico y no en otro. Y eso nos condiciona. Por lo tanto, nos condiciona psicológicamente. Entonces, insisto, no lo veo como incoherente. Claro. Gracias, Fernando, y gracias, Rodrigo. Bueno, complementando un poco lo que tú mencionas, Rodrigo, en ese sentido, es cierto, un poco desde el punto de vista de la motivación, el modelo interaccional de la motivación nos plantea eso, nos saca un poquito de la visión que teníamos que la motivación solamente depende del deportista, sino que también nos amplía un poco la visión de que la motivación también la construye el entrenador, la construye también los padres como entes reguladores motivacionales, y también la infraestructura o los resultados deportivos. Entonces, se amplía un poco la visión del punto de vista de la motivación, lo cual al final la construye desde el punto de vista deportivo. Claro. Complementando también algo que me hizo mucho sentido de una de las conclusiones que tú sacas de tu estudio de identidad deportiva con respecto al individualismo. Yo no sé si los que están acá presentes escucharon una declaración o una entrevista que le hicieron a un deportista en los Juegos de Lima, en los Juegos Panamericanos de Lima del año 2019, donde este deportista chileno, frente a la prensa, criticaba a los deportistas de Chile porque eran totalmente individualistas. Él los saludaba y los otros no los saludaban. Él, en cierta manera, daba las gracias o se presentaba y nadie lo pescaba. Entonces, una de las críticas que él hizo y que llamó mucho la atención, incluso lo llamaron a dar explicaciones de por qué había dado, era eso, que él decía que no entendía, si todos representábamos a Chile, ¿por qué no nos saludábamos? ¿Por qué no nos felicitábamos? ¿Por qué no en cierta manera no nos reconocíamos como deportistas chilenos? Entonces, hizo una declaración que me hizo mucho sentido con lo que tú planteas de esto de individualidad, desde el punto de vista de la construcción de la identidad de los deportistas. Pasemos, bueno, después de esta... ¿Puedo comentar eso? Sí, dale. Yo creo, y ahí quizá para ustedes que están como en el CAR y en el alto rendimiento de Chile, ¿no? Yo creo que frente a eso, o sea, yo eso no lo leo como algo negativo, así como, ay, que somos penca como chilenos. Yo creo que existen condiciones que nos mantienen rígidamente en ese lugar, o en el lugar en el que estamos como más de forma individualista. Pero creo que podemos, quizá en el qué y cómo, yo creo que podemos generar espacios de encuentro que apelen a lo colectivo y que apelen a quizá enfrentar este individualismo. Y cómo nosotros enfrentamos el individualismo, yo creo que ofreciendo nuevas experiencias, nuevas prácticas. O sea, en el fondo, si yo, deportista, ya
me estoy pensando en el CAR, entonces veo la pista. Ya, yo deportista de atletismo, no conozco a los que están en la piscina porque no tenemos, o sea, todos entrenamos 2 o 3 veces en el día y no hay momentos del día donde nos encontremos más allá del almuerzo o el desayuno en el hotel del CAR. No sé, podemos generar en algún momento del año, del semestre, algún espacio en donde, no sé, negociar con entrenadores, con autoridades, con quienes sean, y decir, ¿saben qué? El 25 de julio del 2023, cuando salgamos de la cuarentena, Si es nos que vamos a salimos. encontrar, claro, nos vamos a encontrar como selecciones nacionales. Listo. Y están convocados acá y nosotros como psicólogos les vamos a decir lo que tienen que hacer. Lo digo en caricatura, sino que Claro. o sea, vamos, tenemos una actividad planificada, tanto, con tales objetivos. Bla. Creo que se puede enfrentar el individualismo de esa manera. Sí, sí, en ese sentido concuerdo contigo, el hecho de poder generar instancias para favorecer Uh-huh, tanto el tema de enfocarse en la tarea como en lo social también, que es importante en esa línea. Hay un par de uh-huh. preguntas con personas con la mano levantada, pero antes de eso te voy a dar una pregunta que está acá en el chat. Es de Cristian Méndez. Bueno, él parte diciendo, hola, muy buena presentación, y frente a lo que tú expones dice, frente a todos estos actores que influyen en él o la deportista, ¿dónde queda el contacto con la escuela en el caso de los y las deportistas que están en proceso de formación? Y aquí hace la pregunta. ¿De qué manera se aborda el trabajo colaborativo con esa institución? Y te hace una segunda pregunta. Y respecto al ámbito educacional, ¿cómo puede ser posible realizar un trabajo desde el paradigma de la complejidad cuando tenemos parte del cuerpo técnico que aún tiene una visión orientada a la simplicidad? Ahí hace como 2 preguntas en relación a un poco lo que tú expones y cómo insertar al colegio con respecto a estos deportistas que están ahí y desde el punto de vista de cómo también enganchar a la gente que está a cargo de estos deportistas. Uh-huh. Súper. Gracias, Cristian, por la pregunta. Yo creo que es súper interesante pensar en los deportistas que, bueno, independiente del resultado, pero que se están ya dedicando al deporte de forma más constante y que se mantienen estudiando en el colegio, o en la escuela, en el liceo, en donde estén. Eh, yo creo que la figura del deportista o la deportista no está validado socialmente ni en la educación primaria secundaria como terciaria universitaria. Eh, no es muy relevante ser deportista en esos contextos, salvo contadas excepciones, en donde un colegio incluso puede llamar a deportistas para que sean estudiantes de su colegio, o universidades pueden convocar a deportistas de rendimiento para que estudien y representen a su universidad. Pero en términos amplios, creo que no es tan importante. Y también exceptuando colegios que sí se identifican y valoran mucho el deporte y que tienen instalaciones bastante interesantes. Insisto, todos estos yo creo que son casos particulares, pero en general, creo que no se valida mucho. Y creo que en el fondo, ¿qué podríamos hacer o qué ofrezco como reflexión, ¿no? Relevar, por un lado, relevar el rol de estudiantes deportistas, relevar los valores que podrían estar portando estos estudiantes deportistas. Eso desde lo amplio, ¿sí? Como desde lo más macro. Yo creo que relevar y darle sentido e importancia a estas personas, ¿sí? En cuanto a la actividad que hacen, en cuanto a los logros incluso, en cuanto al sacrificio y a todos los valores que pudimos identificar. Y yo creo que ya quizás más en lo pedagógico, si se quiere, también fue una experiencia que tuve la oportunidad de vivir. Yo creo que en lo pedagógico también y de ahí aparece un tema, yo creo, un tema de investigación que yo
lo podría llegar a desarrollar en algún momento, pero si alguien me roba la idea no hay ningún problema. Que yo creo que algo interesante en los deportistas son sus trayectorias educativas. Al menos desde los deportistas que yo he tenido la oportunidad de conocer, sus trayectorias educativas no son tan felices. ¿Y a qué me refiero con esto? No, a que no son tan buenos estudiantes, o tan buenas estudiantes. Lo dicen después ellos y ella. Entonces, en varios de los relatos que yo he podido conocer, hay algo como común a eso. Y es que dicen, chuta, yo estaba en el colegio, en la escuela, viviendo la vida de estudiante, recibiendo retos constantes de mis profes, de mi familia, hasta que descubrí este deporte y descubrí lo que me gusta para toda la vida y me apasionó, y esto no lo voy a dejar nunca porque es lo que más me gusta en el mundo. Eso no es más que encontrar algo, o eso no es más que encontrar una actividad con la que yo me sienta bueno o útil para algo. Entonces, digo esto por lo pedagógico, ¿no? Yo creo que también desde lo pedagógico podemos facilitar, y ahí, no sé, si somos los psicólogos del deporte, ahí sí estoy de acuerdo con Fernando, no habría que llegar, ahí tendríamos que coordinarnos con los psicólogos del colegio, porque ya casi todos los colegios tienen psicólogos. Entonces, si yo soy psicólogo del deporte, me coordino con el psicólogo del colegio y podemos generar ahí algún tipo de colaboración o de trabajo. Entonces, creo que en el fondo también, en términos pedagógicos, podríamos facilitar a que profesores y profesoras, incluso las familias, vean que ser bueno para el deporte es algo, o sea, es tan válido como ser bueno para la música, para la matemática, para el lenguaje, para cualquier otra disciplina. Claro. O sea, pienso en esas dos cosas como articuladas, ¿no? Por un lado, cambiar la imagen y validar o valorar la imagen del deportista estudiante primario, secundario, universitario, y desde lo profesional también facilitar espacios para que profesores, familia, etcétera, o personas que toman decisiones, puedan generar un cambio también en la forma de recepcionar a los deportistas. A mí me pasó, uno de los trabajos que tuve en una escuela, yo he hecho judo toda mi vida, desde hace 20 años que hago judo, cada vez menos, de hecho en pandemia no hago, pero sí fui deportista toda la vida. Y cuando trabajé como psicólogo tuve la oportunidad de estar en un taller de judo, y en el taller de judo se metieron a los estudiantes más conflictivos, a los que tenían peores notas, peores conductas, como los más conflictivos, casi que como para probar a esta persona que iba a hacer el taller de judo, que en este caso era yo, acreditado como monitor, así que no fui responsable. Entonces, bueno, para hacer cuento corto, participaron estudiantes de estos con mala conducta, malas notas, como no tan buenos estudiantes, aprendieron algunas estrategias de judo por un par de meses y hubo un encuentro, como hoy se dice, encuentro deportivo, pero fue como un encuentro de competencia entre personas que llevaban la misma cantidad de meses. Entonces, 6 meses entrenando, se encuentran todos los estudiantes de la región. Pasó que estos estudiantes no tenían miedo a pelear, por ejemplo, porque en su cotidianidad era algo común. Entonces el judo era un juego, enfrentarse a otra persona era un juego, agarrar no sé, del judogi y botar, era un juego, era muy fácil para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que en este campeonato salieron, no sé, de 10, 6 campeones regionales y 4 vicecampeones regionales. Y volvieron al colegio y los profes, y con esto termino el ejemplo, los profes lo que hicieron como reflexión, insisto, aquí no quiero pelar, no creo que vean, los profes que cómo no se dan cuenta, no, al contrario. Un profe así en un espacio íntimo de mucha confianza me dice, ¿sabéis qué? Yo pensé que tal estudiante que salió campeón regional no era bueno para nada. Y con esto me doy cuenta de que es bueno para algo. Y con yo hacer el cambio de switch y darme cuenta de que es bueno para algo, voy a reintencionar toda mi práctica pedagógica en mi materia específica. Entonces, con ese ejemplo, yo creo que
se puede o podemos aportar o facilitar un vínculo con la escuela. Y quizás respecto a la complejidad, yo creo, y para no extenderme más, yo creo que frente a la complejidad hay que primero romper así quizás pensemos como un globo, ponerle un alfiler y que reviente complejidad igual a difícil. Porque yo creo que cuando hablamos de complejidad no nos están entendiendo. Cuando hablamos de complejidad, la gente está entendiendo, porque el sentido común, ese es el concepto o la definición que tenemos de complejidad. Cuando hablamos de complejidad, la gente está entendiendo algo difícil. Entonces, yo partiría desmitificando y yo me daría una sesión completa con cualquier actor educativo sobre el concepto de complejidad, para en el fondo ofrecer y facilitar como la definición que probablemente tiene Cristian respecto a la complejidad, que es mucho más amplia que algo difícil. De hecho, me imagino que no es algo difícil. ¿Sí? Eso. Gracias, Rodrigo. Bueno, aquí tengo a Luis Pozo. Ahí está Luis para que te haga la siguiente pregunta. Y después viene Alexi. Buenas noches a todos y todas. No, en verdad quería comentar una pregunta que realizó Fernando respecto de qué forma esto de la psicología social crítica se parecía o no a la sociología, como que dónde estaba el límite. Quería comentar porque es una súper buena pregunta y creo que hay una diferencia súper grande. En primer lugar, bueno, yo lo comento porque yo trabajo en fútbol formativo desde la psicología social crítica y es uno de un los ejemplo autores súper práctico, por ejemplo. Del texto, digámoslo. Sí. Y un ejemplo súper concreto quizás es que dejas de trabajar con reestructuración cognitiva con los deportistas, porque ya dejas de centrar la intervención del psicólogo del deporte en las habilidades cognitivas o habilidades psicológicas, sino que la complejizas. Y en ese caso, por ejemplo, si estás trabajando con un deportista en términos de autodiálogo, creo que dejas de ver el autodiálogo o lo que se dice el deportista en términos de representaciones cognitivas o representaciones mentales, sino que más bien pasas a verlos como discursos, como prácticas discursivas y como actos de habla. Y eso te permite integrarlo con la identidad del deportista, te permite integrar con discursos macro y micro. Creo que esa es como la principal diferencia. Creo que al final lo que uno trata de realizar desde este modelo, desde esta propuesta, es pegar el giro lingüístico que se pegaron las ciencias sociales en los 70, que creo que en la psicología del deporte nunca se pegó. Ahora, esto igual es como bien distinto a lo que he visto, que es una propuesta de psicología social del deporte, que hay personas que trabajan desde ahí en Chile, porque ellos más bien de otra área. Creo que es más bien como, se preocupan más bien del bienestar desde la psicología positiva y desde el deporte como vehículo de transmisión de valores, por ejemplo. Creo que esto es distinto, creo que esto se trata de una posición en la que se otorga una mayor relevancia al lenguaje y a la identidad y al vínculo social como superadores de la cognición en la forma de trabajar con los deportistas directamente. Y en deportes colectivos creo que las herramientas, ni hablar, se disparan un montón. Eso. Gracias Luis por tu aporte. Alexi, ¿tú? Hola, sí. Oye, ¿se escucha? Sí, se escucha con eco. Con un poquito de eco. Que tenía porque hay un problema con toda esta tecnología. No, simplemente, bueno, agradecer a Rodrigo, creo que la presentación y todo lo que nos plantea, como tú nos dices, nos deja muchas preguntas, ¿no? Pero como en algún minuto comentaste esto que pasa con los deportistas, con el individualismo, con esto que pasa en algunos torneos, y como algo de experiencia tengo en torneos y en viajes con selecciones, me gustaría precisar a lo mejor dos cosas. Uno, que estos son grupos que normalmente entrenan aparte, o sea, que están distribuidos durante el país. Existe el SCA, el CEO que los reúne, y la verdad que creo que, como tú decías, surgen muchas preguntas. Primero,
que en estos torneos también viajan 400, en un juego sudamericano más o menos, 400, 500 deportistas, es la cantidad de deportistas que lleva Chile a Juegos Panamericanos y a Juegos Sudamericanos. A Juegos Olímpicos el número baja a 50, 60. Que son deportistas que van llegando, no está todo el grupo junto todo el tiempo. Los profesionales que vamos estamos mayor tiempo. Y ahí yo creo que habría un tema interesante de plantear, porque yo quiero darle la otra lectura. Cuando un deportista te dice que se tenemos la misma camiseta y no me saluda, yo creo que entonces es al revés, no alcanza con tener una misma camiseta para que nos saludemos. Y aquí a lo mejor tiene que ver también con un tema de país, ¿no? Como un tema de individualismo de país. Muchas veces lo comentamos, ¿no? Tengo que subirme 7, 10, 20 veces seguía al ascensor con el vecino para saludarme, no me saluda la primera vez. Y no sé, ahí podrían haber estudios o miradas desde lo más amplio. Pero quiero recoger un poco lo que tú decías. Yo creo que efectivamente, si queremos generar esta identidad, y es un tema importante, hay que generar esos espacios. Yo siento, y también lo digo por experiencia, que en situaciones normales parece que no aparece esta identificación o esta identidad. Y sí en situaciones complejas. ¿Por qué lo digo? Porque he visto que cuando los buses se van y uno ve que hay chilenos afuera, le empiezan, para el bus, espérelo. Estoy hablando a veces de las inauguraciones, de las clausuras, donde hay un caos bastante importante. O cuando alguno está en problemas, sí funciona como identidad. Sí me parece que en situaciones de conflicto podría haber otro nivel de identidad. No sé si es el mismo que pasa simplemente en que voy de mi edificio al comedor, que es lo que uno hace normalmente en las vías panamericanas, sudamericanas, olímpicas, etc. Pero creo que sí, al mundo del deporte y en esa lógica que tú lo planteaste, creo que hay mucho que hacer. Más aún, cuando el 2023 van a ser los Juegos en Chile, creo que lo que están haciendo y la mirada que le están dando, para a lo mejor tener una identidad sería muy interesante. En Lima nos juntamos con aproximadamente 18 colegas de países que tenían psicólogos entre sus delegaciones y nos propusimos de algún modo generar un espacio de trabajo y un espacio de unidad y de valoración de la actividad del psicólogo. Un poco tú decías estas colaboraciones. Justamente por ahí veo a colegas de Uruguay, veo a nuestra amiga Noel, presidenta de SUBDE, que cuando le dijimos, ella lo comentó un poco al principio, quieren estar, creo que tiene que ver con eso. Creo que este tipo de actividades y hoy día esta oportunidad que nos da el Zoom, nos da la tecnología y nos da también el que estamos confinados en nuestras casas, la estamos aprovechando bien. Creo que lo comentábamos también, Rodrigo, antes que cuando conversamos estos días. Creo que hay que motivar también a los colegas que aquí a lo mejor hay líneas de investigación, líneas de trabajo, con el apoyo tuyo, con el apoyo de los grupos en los que tú participas. Creo que será muy importante que entreguemos mirada y como tú decías, a nuevas preguntas, nuevas alternativas, nuevas soluciones en el fondo de desarrollo. Quiero que agradecer a nombre de la asociación Alexis, no cierres todavía, que tengo una pregunta de María Noel. Sí, por eso digo, sí, yo simplemente agradecer porque yo voy a salir y darle la palabra a Noel, que de hecho se salió y volvió, así que sí. Para ir terminando ya con... Bueno, gracias Rodrigo, gracias Alexi por la invitación también. Bueno, la verdad que bien dijo Fernando cuando empezó esto que me iba a gustar. Y sí, y creo que Rodrigo Soto va a ser de ahora en más mi mejor amigo, mi nuevo mejor amigo. No, te cuento que yo tengo un proyecto de investigación que ahora voy a ir por el doctorado, pero lo voy a tener que modificar un poco. Pero el proyecto que tenía armado, que lo presenté en su momento en la facultad cuando yo estaba dando clases, que era sobre el impacto del retiro en la identidad del futbolista profesional. Y era todo un estudio sobre la identidad del futbolista profesional con historias de vida, con una metodología bien quali. Y la verdad que me encantó escucharte, y con respecto a lo del principio, yo no lo veo tan distinto como estaba planteado ahí en ese chart que habías puesto con las diferencias entre la psicología del deporte tradicional y la social y crítica, porque de verdad que no lo veo tan separado. Capaz que es distinto en Chile o tienen otra formación o no sé, pero me parecía que esté mucho más cercana a lo que es la psicología de ustedes que a la que decía ahí tradicional. Pero bueno, nada, eso, quería felicitarte porque la verdad que me pareció muy bueno, y en realidad no era una pregunta, sino que esto, ¿no? Comentarte que el tema me pareció apasionante, y bueno, porque vamos en la misma línea también, entonces, nada, eso. Y muchísimas gracias por la invitación a los uruguayos.
Gracias, gracias Noel. Alexis, gracias, ahora sí, te dejo la palabra. ¿Aló? No, ¿Gastón? solamente Sí. era lo que ya dije, así que Rodrigo, sigue Ahí- usted ahí- nomás con la actividad. ¿Gastón? Sí, Sí, hay alguien. sí. ¿Te puedo interrumpir un poquito? Sí, Porque, mira, yo quiero darle un mensaje, chiquillos, sobre todo a los muchachos que están trabajando, ¿no es cierto?, en la Asociación de Psicólogos Clínicos Deportivos. A nosotros nos falta algo que es fundamental para cumplir la meta de lo que habla Rodrigo y lo que hablan muchos colegas psicólogos deportivos muy jóvenes, que están empezando recién. Una lucha que llevamos a lo mejor algunos como yo, del anonimato se puede decir, trabajando este tema, desde casi que tengo uso de razón. ¿Qué pasa, Rodrigo? Aquí, mira, tú que eres joven, y a los chiquillos de la APCD, tenemos que empoderarnos, este es el momento. Hemos ido a varios congresos y siempre partimos bien, terminamos bien, y todos entusiasmados, pero todavía no golpeamos la mesa, chiquillos. Aquí hay que llegar a golpear la mesa el gobierno que sea que esté, porque tenemos que tratar de formar o crear nuestros gabinetes psicológicos deportivos en todas las entidades, en todas las municipalidades, en todo Chile, para que podamos trabajar en conjunto con los psicólogos que trabajan en las escuelas, pero este tema no se ve, no se toca, no les dan cabida, no tienen credibilidad. Ah, psicólogo deportivo, ya vaya, no, mire, vaya, y lo mandan a freír monos, viejo. Yo los veo, mis colegas, me da pena. Aquí en provincia, cuando los veo, he ido a varias partes, al coche, he ido a varias reuniones y cursos. Me da pena, porque veo y tenemos que tomar el toro por las astas. Llevemos esto a un nivel más alto. Exijamos que estos psicólogos deportivos se instauren de una vez por todas si queremos tener buenos y excelentes resultados. ¿Ya? Yo dejo eso como misión y la he dejado todas las veces que he participado en los congresos. Y yo, como les digo, yo estoy a disposición, siempre viajo de norte a sur, haciendo muchas cosas, no quiero sacar en cara nada, pero gratis porque me puedo dar ese gusto ahora. Yo practico cosas que son a nivel celular, en deportistas de alto rendimiento. No se ha visto eso todavía. En el coach no tenía ni idea qué era lo que una psicología biocuántica, qué es lo que uno hace. Yo analizo 30 y tantos exámenes a niveles celulares. Formo deportistas a nivel de alto rendimiento a ese nivel. Ahora sale un producto nuevo, yo lo voy a instaurar también acá, lo voy a practicar y después se los voy a dar cuenta. Pero hay muchas cosas que todavía no tienen mayor conocimiento los chiquillos y ni la gente que trabaja en psicología deportiva. Así que bueno, a veces se me hace corto, los veo siempre a ustedes y luchan y salen los Quijotes. Pero, Rodrigo, ustedes son los que tienen que cambiar este paradigma de conciencia que tiene que cambiar en lo que es la salud del deporte también. Dejo bueno esta inquietud, chiquillo. gracias Gastón. Y vamos que se puede, vamos. Bueno, Rodrigo, algunas palabras finales, ya para ir terminando un poco en relación a lo que se mencionó. Sí, o sea, bueno, solo agradecer el espacio, nuevamente la invitación, agradecer a Noel, si necesita algo ahí tiene mis datos. Le agradezco también las palabras a Gastón. Yo creo que sin duda que estos momentos de encuentro, y lo dijo Alexi, y me sumo a las palabras que él decía, afortunadamente estos momentos o estos espacios que han sido facilitados por los distintos tipos de cuarentena que ha elegido Chile, nos han permitido encontrarnos. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de generar o participar de varios espacios de encuentro que la verdad, si no hubiésemos estado en este contexto, no se habrían realizado probablemente. Entonces, bueno, eso, agradezco las intervenciones. Gastón, tomo el agradecimiento de que digas que soy joven aún. Vamos, que se puede. Pero yo creo que
como ciencia, o como disciplina de una ciencia más amplia, como sería la psicología del deporte, hay distintos momentos. Entonces creo que Chile está en el momento en el que le ha tocado estar nomás. Entonces ahí, si en 20, 30 años más hay un giro en la psicología del deporte, o en Chile, o en Sudamérica, o en el mundo, claro, va a depender quizás de las energías, de los acuerdos, de los vínculos, de los espacios de encuentro que se generen, y quizás estos encuentros yo creo que van en ese camino. O sea, yo creo que el conocimiento es algo libre, es algo público, y el conocimiento de la psicología del deporte también lo es. Por lo tanto, creo que todos y todas deberíamos hacernos preguntas, deberíamos saber, o sea, deberíamos tener libros, compartirlos, los estudios, quizás también compartirlos, leerlos. Creo que eso hace crecer una ciencia, no, o sea, estos espacios, no como el vínculo individualista que muchas veces se dan en algunos otros espacios. Entonces, Claro. quizás complemento esas palabras y eso, vuelvo a agradecer y como ustedes saben, siempre a disposición lo que estudiamos y publicamos, lo regalamos. Claro. Ahí Bueno, está disponible. Bueno, Rodrigo, bueno, desde APCD agradecerte tu disposición, tu amabilidad al querer compartir una parte de tu investigación y generar estas luces de nuevos conocimientos para muchos de los que estamos acá. Así que muchas gracias por habernos presentado tu tema. Y también agradecer a los que estuvieron presentes hoy día en este APCD Diálogo 19 con respecto a la presentación de Rodrigo y dejarlos también invitados para las próximas actividades que tenemos como APCD. Tenemos los APCD Conecta que se hacen los lunes a las 20:20 por Instagram, donde está Fernando presentando y entrevistando a distintos invitados. Y para el próximo APCD Diálogo número 20, que será ya en el próximo mes, bueno, no en este mes, ya a fines de junio. Así que están todos invitados también para participar ahí. Vamos a publicar, vamos a subir la información con respecto a quienes vamos a tener para que todos puedan participar también. Muchas gracias, Rodrigo. Y Vale. desde aquí cerramos acá el APCD Diálogo 19, Vale. dándole muchas gracias a todos los que Un asistieron hoy día. abrazo, gracias por Muchas estar. gracias a todos. Nos vemos. Chao, Nos vemos. que estén bien. Gracias a todos. Nos Y- quedamos a la Vamos, reunión, chiquillos. Rodrigo. Un Sí. abrazo. Barrera. Vale, Sí, que estén no, bien. Sí, gracias a todos y a los socios se quedan Chao. en la Yo- presente. un Rodrigo se va, un Rodrigo menos. Gracias, Rodrigo. Vale, que estén bien. Gracias, Chao, chao. Rodrigo. Nos vemos. Te pasaste. Chao, Vale, chao. chao, Alexi. Abrazo de gol. Chao. Chao, chao a todos. Abrazo de gol, abrazo. Abrazo, abrazo. Abrazo. Que estén bien. Nos vemos, Gastón. Que esté muy bien. Gracias, Gastón. Chao, Igual, chao. que estén bien, chiquillos. Cuídense. Chao. Chao. Cuídense. Igualmente, cuídese. Chao, chao. Habría Ya. que detener la grabación. Sí, voy a detener aquí.